busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, solo a ti buscaré, como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname, lléname, Señor. Dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, lléname, Señor. Dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Buenas noches, tengan todos, que el Señor les bendiga. Sean bienvenidos una vez más a este servicio de predicación, sanidad y milagros de su Iglesia Cristiana FECOC Colombia. Estamos muy complacidos porque podemos estar nuevamente conectados con todos ustedes desde sus hogares y desde todos los lugares de los cuales nos acompañan aquí en Cartagena, en cualquier parte del departamento de Bolívar, en cualquier ciudad de Colombia y aún en cualquier parte del mundo. Gracias por abrirle las puertas a FECOC Colombia desde sus casas
Gracias por permitir que FECOP siga cumpliendo con su misión de predicar el evangelio a toda criatura. Esta es una noche especial porque hace parte del día que Dios creó para nosotros, ¿verdad? Y dice su palabra, este es el día que ha hecho el Señor y por lo tanto nosotros nos gozaremos y nos alegraremos en él. Así que si estás viendo esta transmisión en compañía de alguien más, yo te animo a que le digas, este es el día que ha hecho el Señor. Así que te animo a que te goces y a que te regocijes en él. No hay motivos para estar tristes, no hay motivos para estar llenos de angustia ni de ansiedad, porque Dios está con nosotros y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice su palabra, ¿verdad? Y Él es un Dios bueno, Él es un Dios misericordioso, Él es un Dios lleno de amor por todos sus hijos, lleno de amor por ti, lleno de amor por mí. Así que quiero que esta sea una noche en la que tú puedas experimentar el gran amor de Dios, aquel que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó para el perdón de tus pecados, para el perdón de mis pecados. Y si no escatimó aún a su propio hijo, dice su palabra que cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas, ¿verdad? Vamos a orar ahora para poner este tiempo en manos del Señor. Padre que estás en los cielos, gracias por esta noche. Gracias porque es una noche de bendición y una noche de victoria, porque podemos estar unidos como pueblo para bendecirte, para alabarte, para glorificarte, para declarar que tú reinas en nuestros corazones, reinas en nuestras vidas, reinas en nuestra familia, tú reinas en esta ciudad de Cartagena, en el departamento de Bolívar. Señor, tú reinas sobre toda tu creación, Dios mío. Padre, bendecimos tu nombre en esta noche y te exaltamos, Señor. Te damos gracias por la oportunidad que nos brindas de estar aquí conectados, Dios mío. Gracias por la oportunidad que tenemos de escuchar tu palabra, Señor. Ahora te rogamos que tú bendigas a la expositora de tu palabra, que tú le llenes de sabiduría, de todo denuedo, que tú le unjas, Señor, y que mientras tu palabra es predicada, Dios mío, señales sean hechos, prodigios sean hechos, milagros de parte tuya sean realizados, los enfermos sean sanados, los cautivos sean liberados, los que están angustiados reciban tu paz, los que están desesperanzados sean llenos de esperanza, Dios mío, y las mentes sean transformadas y hechas libres por el poder del evangelio, porque dice tu palabra, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Muchas gracias, Dios mío. Muchas gracias. Dejamos este tiempo en tus manos. Bendecimos estas redes sociales, bendecimos la tecnología que nos permite conectarnos, Señor, y declaramos que en este momento son puestas a tu servicio y a todo lo que tú dispongas para toda buena obra, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, y quiero animarte ahora a que te unas conmigo en una preciosa alabanza. Esta alabanza dice, hallé un buen amigo, mi amado Salvador. ¿Cuántos han hallado en Jesús a un buen amigo? Vamos a decirle, hallé a un buen amigo, mi amado Salvador. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador. Contaré lo que él ha hecho para mí. Hallándome perdido en indigno pecado, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Me consuela en mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo yo me aparto de toda vanidad,
para consagrar mi vida a mi Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me asegura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y en la gloria ha preparado un lugar. En casa de su Padre, mansión de luz y paz, donde Él me llevará para morar. Llegando a la gloria, con Él yo estaré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Me consuela en mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Bien, ¿y cuántos en esta noche pueden decir conmigo, grandes cosas Cristo ha hecho para mí? Cristo ha hecho grandes, grandes, grandes cosas para cada uno de nosotros. Hermana Yaren, que Dios le bendiga. Hermana Yaren, ¿puede usted decir grandes cosas Cristo ha hecho para mí? Amén. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Amén, así es. También yo puedo decir en esta noche, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Y yo estoy segura, hermana Yaren, que usted va a hablar hoy de esas grandes cosas que el Señor ha hecho, ¿verdad? Precisamente, grandes cosas que el Señor Jesús hizo en la vida de una mujer y que hace hoy en la vida de cada persona que se acerca a Él. Amén, porque nuestro Dios es bueno. Bien, hermana Yaren, una vez más sea bienvenida a este servicio de predicación, sanidad y milagros. Es un privilegio poder escuchar la exposición de la palabra de Dios a través de usted y estoy segura que el Señor nos va a hablar, nos va a ministrar y nos va a llenar de mucha fe y mucha esperanza. Entonces, sin más preámbulos, le dejo con su audiencia en esta noche. Muchas gracias, Pastora Mónica. Muy buenas noches a todos los que se conectan por las redes. Realmente es un privilegio poder estar aquí esta noche para compartir de las grandes cosas que el Señor Jesús ha hecho por cada uno de nosotros. El título del mensaje que quiero compartir con ustedes en esta noche es El Dios Suficiente. Y el texto que vamos a leer es Juan capítulo 4, los versículos del 1 al 10. Dice la palabra del Señor: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva.
Amén. Oremos. Padre Celestial, en esta hora, Señor, una vez más presentamos delante de ti la exposición de tu palabra. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que me ayudes a trazar con rectitud la palabra de verdad y que tú abras nuestro corazón, así como abriste el corazón de Lida, Señor, a lo que tú quieres decirnos en esta noche. Padre, que todo cuanto acontezca sea lo que tu Espíritu Santo quiera que acontezca y que de todo tú te lleves la gloria y la honra, Señor. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Le decía que el título de este mensaje es el Dios suficiente. En Israel ocurre algo que es muy llamativo. Los nombres de las personas tienen un significado especial. Están relacionadas con un suceso de sus vidas, están relacionadas con una cualidad, con una característica en su carácter, o están relacionados simplemente con el propósito por el cual Dios les ha hecho nacer. Entonces usted ve Moisés y usted relaciona el nombre de Moisés con Salvador de las aguas. Usted escucha el nombre Fares y usted dice alguien que se abre brecha, y así fue como Fares nació. Y si usted observa los nombres de los profetas, usted se va a dar cuenta que todos tienen relación con algo que Dios hizo en su vida. Jehová es mi juez, Jehová es mi justicia, etc. Cuando se trata de los nombres de Dios, es maravilloso observar cómo cada nombre con los que Dios se manifestó a su pueblo tiene relación con su carácter divino, tiene relación con sus perfecciones. Y todos los nombres con los que Dios se ha dado a conocer en su palabra son preciosos. Pero hay uno que a mí me parece extraordinariamente hermoso y es el Shaddai. El Shaddai significa el Todopoderoso. Y aparece en porciones de la Biblia como el Salmo 91, el versículo 1 que dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La palabra omnipotente en el hebreo, que es el idioma original, es el Shaddai. Pero ese nombre Shaddai tiene otro significado. Hay estudiosos que dicen que por su composición puede dársele otro significado, y que la composición es que viene de dos partículas hebreas. Una de ellas es She, que significa quién, y otra es Dai, que significa suficiente. Y si lo aplicamos a Dios, entonces podríamos traducirlo como el Dios suficiente. Si nosotros miramos la historia en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento, nosotros vamos a mirar con rapidez que una de las cosas en las que Dios se interesó es en que su pueblo tuviera claro que Él es suficiente para saciar cualquier necesidad, que Él es suficiente para proveer lo que su pueblo necesita. Cuando el pueblo necesitó provisión en el desierto, Dios no se hizo esperar. Cuando el pueblo necesitó protección, Dios no se hizo esperar. Cuando el pueblo necesitó sanidad, Dios se manifestó como el sanador. Cada vez que el pueblo de Dios tiene una necesidad, Dios se manifiesta como lo suficiente para saciarla. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy, de lo que el Señor Jesús puede hacer en la vida de una persona cuando llega, de cómo que Él llega a nuestras vidas, es suficiente para transformarla, es suficiente para llenar los vacíos y es suficiente para que se cumpla el propósito por el cual estamos en la tierra. Esta historia que está aquí, usted debe conocerla porque es muy famosa, y es la historia de la samaritana. Y vamos a ver cómo en puntos específicos de este pasaje, el Señor Jesús se manifestó a la vida de esta mujer como todo aquello que ella necesitaba en ese momento. Y le quiero hacer una invitación muy especial. En la medida que nosotros vamos leyendo esta historia, yo lo invito a que usted empiece a traer a su memoria y a recordar aquellas cosas que Dios ha estado haciendo en usted desde que le conoció. Y si usted me está escuchando y usted aún no tiene una relación con Cristo, usted aún no le ha conocido, entonces hoy es una buena oportunidad para que usted permita que Él se manifieste a su vida como el Dios que es suficiente. Lo primero que quiero que usted note es lo que dice el versículo 4: y le era necesario pasar por Samaria. Los estudiosos dicen que esa palabra necesario allí no significa exactamente necesario en términos geográficos,
Como decir, para usted ir a Barranquilla, tiene que atravesar, no sé, por Turbaco, por ponerle un ejemplo. No, sino que implica que era necesario porque había un algo de Dios que se estaba gestando y para que pudiese cumplirse, el Señor Jesús debía pasar por Samaria. Y eso me habla de propósito. ¿Sabía usted que todo lo que el Señor hace o permite en nuestra vida es porque tiene un propósito superior? ¿Sabía usted que aquellas cosas que le parecen una simple coincidencia, una casualidad, podrían ser parte de la ejecución del plan de Dios para su vida, para la vida de su familia? Lo fue para la vida de esta samaritana. Y no solo para ella, sino para la vida de todos sus vecinos. Dice, le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Entonces note esto, el Señor Jesús llega al lugar indicado, y la mujer samaritana llega al lugar preciso de Dios para que se cumpliera el propósito que el Señor tenía. La mujer le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. El apóstol Juan fue muy cuidadoso, guiado por Dios, en aquellas cosas que quedaron escritas aquí en este evangelio. Y es muy llamativo que él haya mencionado el hecho de que judíos y samaritanos no se trataban entre sí. De hecho, los judíos consideraban a los samaritanos como personas no puras, como personas no dignas, digámoslo así. Y entre samaritanos y judíos había una distancia, una separación. Pero note que el Señor Jesús no tuvo en cuenta nada de esto. Y le quiero decir algo, las barreras que los seres humanos hemos creado son barreras para nosotros, pero no son barreras para Dios. Cuando Dios quiere hacer algo en su vida, no hay paradigmas, no hay barreras que puedan detenerlo. Cuando el Señor llega a nuestra vida para transformarla, Él viene con el propósito de hacer grandes cosas. Y Él no está sujeto a nuestros pensamientos humanos. Él no está sujeto a nuestros paradigmas. Él no está sujeto a lo que a nosotros nos parece o no nos parece. Y aquí Él le estaba enseñando a la samaritana que había un Dios grande y poderoso que estaba por encima de todas las concepciones humanas. Que aunque para ella era una barrera que un judío se acercara a una samaritana, para el Señor no lo es. Para el Señor nada de lo que han sido los paradigmas con los que tú y con los que yo hemos vivido es una barrera para que Él cumpla el propósito por el cual nos tiene en esta tierra. Dice el Señor Jesús que le respondió de esta manera. Dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Mire qué impresionante la manera como el Señor Jesús le responde. Mientras ella estaba preocupada por su origen y por el origen del Señor, el Señor estaba apuntando a saciar la necesidad espiritual que ella tenía. Y es el primer punto que quiero exponer en esta hora. El Señor es suficiente para saciar tu necesidad espiritual y para saciar mi necesidad espiritual. ¿Usted sabía que todos los seres humanos fuimos creados con una necesidad espiritual? Hay un vacío en el corazón de todo hombre, de toda mujer que viene a esta tierra, que solo Dios puede llenar. Hay un sentido de eternidad que solo Dios puede llenar. Hay un lugar en su corazón y en mi corazón que solo fue creado para que Dios estuviera ahí. Usted sabe que nosotros necesitamos creer en algo. Necesitamos creer en algo. Y ese sentido, esa necesidad la puso Dios para que pudiésemos creer en Él. Entonces el Señor Jesús viene
como el que es suficiente para saciar la necesidad espiritual. Note que le dice, si conocieras el don de Dios. La palabra conocieras en esta porción de la escritura es eido, que significa reconocer, percibir, entender, saber, comprender. Entonces el Señor Jesucristo le está diciendo a la samaritana, si tú comprendieras el don de Dios, si tú estuvieras percibiendo cuál es el don de Dios. La palabra don en su significado más sencillo es dádiva, regalo. Y cuando se aplica a Dios es una dádiva que es inmerecida, algo que viene solo por gracia. Segunda de Corintios capítulo 9 versículo 15 dice, gracias a Dios por su don inefable. El Señor Jesucristo viene a nuestra vida para darnos salvación, para poner en nosotros el sentido espiritual correcto. Él viene a nuestra vida para que nosotros podamos reconciliarnos con nuestro Padre Celestial, que es la mayor necesidad que todos los hombres tienen en esta tierra. Venga conmigo a lo que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 15, que es la que dijimos, gracias a Dios por su don inefable. Vamos a ir a Romanos, capítulo 5, los versículos 15 y 16, donde el apóstol Pablo habla acerca de cuál es el don que viene cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo. ¿Cuál es el don de Dios para la humanidad? ¿Cuál es esa dádiva que Dios ha dado a la humanidad y del cual el Señor le estaba diciendo a la samaritana, si tan solo supieras cuál es? Dice la palabra, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Entonces el don de Dios viene para salvación a nuestras vidas. Juan 3:16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la primera necesidad que el Señor Jesucristo quería saciar en esta mujer era la necesidad de salvación, era la necesidad de tener un encuentro con el Dios verdadero, era la necesidad de recibir la dádiva de Dios que es vida eterna, era la necesidad de que ella pasara de muerte espiritual a vida espiritual. Puede haber aquí personas que me están escuchando o que vayan a escuchar este audio que aún no conozcan ese don de Dios. Pueden existir personas en nuestra familia, en nuestra casa, que aún no conocen de ese don de Dios. Pueden existir personas en nuestro trabajo, nuestros vecinos, que aún no conocen ese don de Dios, que aún no han escuchado que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y para ellos es esta palabra en esta noche. Si conocieran el don de Dios, si comprendieran el don de Dios. Dice aquí mismo, el Señor Jesucristo le dice aquí mismo a la samaritana, volvamos al capítulo 4 de Juan con el que empezamos, que es nuestro texto base. Le dice, si conocieras el don de Dios en el versículo 10, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. El Salvador del universo, el que siendo hombre, el que siendo Dios, no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y vino en condición de hombre. Y allí en condición de hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz para salvarnos. Estaba delante de esta mujer ofreciéndole la salvación y diciéndole que él estaba dispuesto a darle un agua que era agua viva. Ella sentía una necesidad tal vez física de agua para saciar su sed física, pero el Señor quería darle mucho más. El Señor quería saciar la sed que solo Él puede saciar. El Señor quería darle el agua que solo Él puede darnos, y ese es el agua viva.
Y es muy llamativo que cuando en las escrituras se hace alusión al agua, se habla de alguien muy especial, que es el Espíritu Santo, y que llega a nuestra vida con una misión muy particular de parte de Dios. Mira lo que dice Juan, capítulo 7, versículos 37 al 39. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Tienes tu sed espiritual? ¿Sientes que hace falta algo en tu vida que nada puede llenar? Tal vez tú tienes la sed que solo Dios puede saciar. Y en esta noche Él te está invitando a que si tú eres de esos que estás sediento, vayas a Él y bebas, porque el que cree en Él, como dice la Escritura, de su interior van a correr ríos de agua viva. Y dice aquí mismo la Escritura, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Cuando tú crees en el Señor Jesucristo, no solo tienes la vida eterna, no solo recibes la salvación, sino que hay un precioso regalo dispuesto para ti, que estará contigo para siempre, y es el Espíritu Santo. Tú sabes lo que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos cuando les anunció que Él se iba. Le dijo, yo me voy, pero conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendrá. Y allá en Juan, en el capítulo 15, tú puedes encontrar todas aquellas cosas maravillosas que vienen a nuestra vida cuando el Espíritu Santo está. ¿Tú sabes cómo el Señor Jesús les anunció la venida del Espíritu Santo? Les dijo, yo rogaré al Padre y Él enviará a otro Consolador. Y esa palabra otros, allí en el griego es alos, que significa otro, pero que no es diferente, sino otro que es igual a Él y que haría todo lo que Él pudiera hacer en tu vida si Él estuviera aquí presente. ¿Tú te imaginas lo que es tener en la vida la manifestación de Dios en la persona del Espíritu Santo? ¿Tú sabes lo que es tener en tu vida la compañía de un amigo que nunca falla? Si tal vez tú te sientes solo o sola, si tal vez tú no sabes qué hacer, dónde buscar consejo, ¿sabías que el Señor Jesús oró por ti para que el Padre te proveyera quien pudiera hacerlo? Y es el Santo Espíritu de Dios. Tú sabes que Él es conocido en la Biblia como el Espíritu de verdad, el cual nos guía toda la verdad. La Biblia dice que el Espíritu Santo viene para darnos testimonio de que somos hijos de Dios. Y viene para guiarnos, porque los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Así que cuando tú recibiste a Cristo Jesús en tu corazón, y si aún lo haces esta noche o el día que escuches este mensaje, déjame decirte que la dádiva de Dios, además de la vida eterna, que es un regalo maravilloso, también te va a dar al Espíritu Santo que estará contigo para siempre. La Biblia dice que Él es el consolador, el que viene para consolarnos en medio de aflicción, el que viene para ayudarnos en medio de las pruebas. Así que el Señor le estaba diciendo a la samaritana, si tú supieras todo lo que Dios tiene para ti, todo lo que es su don, su dádiva inmerecida, y si tú supieras que el que te está hablando es el camino que puede llevarte hasta el Padre para que tengas esa dádiva, tú le pedirías hasta el agua. ¿Estás dispuesto tú a pedirle al Señor Jesús esta agua que solo Él puede dar y que lleva a vida eterna? ¿Quisieras tú que tus familiares que aún no se gozan de conocer a Cristo pudieran entender el don, la dádiva de Dios y pudieran saber quién es el Señor Jesús y rogarle el agua que salta para vida eterna? El Señor tiene lo que tú y tu familia necesitan espiritualmente y quiere dártelos.
así como lo hizo con la samaritana. Lo segundo que el Señor Jesucristo hizo en la vida de esta mujer y se manifestó como el Dios suficiente para saciar su necesidad, es que apuntó a su vida personal, apuntó a su vida familiar, apuntó aún a su vida social. ¿Tienes tú alguna necesidad en tu familia? ¿Tienes tú alguna necesidad emocional? ¿Tienes tú alguna necesidad personal? ¿Tienes una necesidad en lo social? Te digo, Dios es suficiente para saciarla y quiere hacerlo. Mira lo que hizo con esta samaritana. Dice la palabra desde el versículo 11. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Mira que cuando la mujer entendió que lo que el Señor le estaba ofreciendo era eterno, ella le pidió de lo que él tenía. Cuando nosotros entendemos que lo que Dios tiene para nosotros tiene efectos eternos, entonces nos disponemos a pedir de aquello que Él nos está ofreciendo. Mira, nosotros humanamente podremos obtener muchas cosas, pero tienen un carácter temporal. Pero lo que Dios tiene para ti, para tu familia, para mí, para mi familia, tiene un carácter eterno. Tiene un carácter incorruptible. Tiene un carácter que permanece para siempre. La mujer samaritana lo entendió y pidió de esa agua. Ahora te pregunto, ¿tú quieres lo eterno de Dios? ¿Te interesa lo que no tiene fin? ¿Te interesa lo que permanecerá por siempre? Te digo, la salida para encontrarlo es buscar al Señor Jesús. Es hacer lo que la samaritana hizo. Pedir del agua viva que Él está ofreciendo. El Señor Jesús le respondió en el versículo 16. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Entonces mire cómo el Señor Jesucristo, después que la mujer ya había aceptado que Él saciara su necesidad espiritual, después que ella ya había aceptado la invitación a recibirlo, a conocerle, a recibir del agua que Él tenía para vida eterna, entonces el Señor apunta a otro aspecto en la vida de ella, y es la parte personal, es la parte emocional y es la parte social. Esta mujer había tenido una vida emocional que seguramente le había causado bastante dolor, que seguramente había implicado muchas rupturas, que seguramente habían implicado decepciones, desilusiones. Tal vez la reputación que ella tenía no era la mejor. Tal vez ella ni siquiera contaba con alguien que pudiera avalarla, que pudiera responder por ella. Porque mire que la persona, el marido que ahora tenía, no lo era realmente. Y usted sabe que un hombre representaba eso, la provisión, la protección, la ayuda. Y ella no lo tenía. Y el Señor Jesús apunta a sanar esa área de su vida. La Biblia nos dice en el libro del profeta Isaías, quiero que vayamos allí un momentico, en los primeros 3 versículos, algo precioso de lo que el Señor Jesucristo vino a hacer en nuestras vidas. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, hablando del Señor Jesucristo,
porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Mire que dice que él fue ungido para vendar a los quebrantados de corazón. ¿Usted se imagina cuán quebrantado estaba el corazón de esta mujer a causa de la vida emocional que ella había tenido? ¿Usted se imagina cuál era la visión de familia que esta mujer tenía? ¿Usted se imagina cuánto dolor atravesaba diario? ¿Usted se imagina lo rechazada que tal vez era esta mujer en el círculo social donde ella vivía? Y mire cómo de forma tan preciosa el Señor Jesús la lleva a que ella misma pueda concluir que su vida emocional necesita una intervención divina. Mire cómo el Señor Jesús de una manera tan dulce la conduce a que ella se dé cuenta que hay algo que necesita en su vida emocional y familiar. Si tú te sientes solo, si tú te sientes abandonado, si tú sientes que tu familia está sola, que está abandonado, te digo, Dios es suficiente para proveerte lo que tú necesitas emocionalmente. Dios es suficiente para restaurar tu vida personal, tu vida emocional, para restaurar tu familia. Dios puede hacer lo que nadie más sobre esta tierra está en la capacidad de hacer. ¿Usted cree que es una casualidad que el Señor Jesús le preguntara esto? ¿Usted cree que es una coincidencia que Él apuntara a este aspecto de su vida? No. El Señor Jesús quería enseñarle a ella que Él podía intervenir en aquellas áreas que ella tenía más arraigadas en su corazón. Y no solo quería enseñárselo a ella, quería enseñárselo a ti y quería enseñármelo a mí. Cuando llegamos al Señor Jesucristo, Él sacia nuestra necesidad espiritual, pero su trabajo no se queda ahí. El Espíritu Santo, que hace parte de esa dádiva de Dios, de ese regalo de Dios para nuestras vidas, empieza a trabajar en nosotros, para sanarnos, para restaurarnos. La Biblia dice que nosotros somos aceptos en el amado. Mira lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 6. Que nosotros somos para alabanza de la gloria de su gracia, hablando de Dios, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Esta mujer tal vez no era acepta en su círculo social, tal vez ni ella misma se aceptaba, tal vez los maridos que había tenido le habían rechazado, pero te digo, Dios no le rechaza. El Señor Jesús no le rechazó, por el contrario, la alcanzó. Y la alcanzó para transformarla. Cuando nosotros llegamos al Señor Jesús y le recibimos, Él se encarga de que ya nunca más estemos solos, porque envía su Espíritu Santo, el Padre envía su Espíritu Santo. Pero además ocurre algo precioso, y es que tú y yo empezamos a ser miembros de la familia de Dios. Si tú te sientes solo, el Señor tiene una familia preciosa a la cual quiere que pertenezcas, y es la familia de Dios. Si tú tienes heridas emocionales, el Espíritu Santo de Dios está presto a sanarlas. Si tu familia no está en la condición que tú quisieras, te digo, Dios tiene el poder para restaurarla. Y lo tercero a lo que el Señor Jesús apuntó en la vida de esta mujer, una vez le había demostrado que podía sanar y saciar su necesidad espiritual, que podía sanar su necesidad personal, emocional, restaurarla, darle una familia y además de eso restaurar su posición social, es que apuntó al propósito con el cual ella estaba en esta tierra. Ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, en los versículos siguientes a los que hemos leído, dice esto.
Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Y esto es muy significativo, ¿sabes? Porque ellos conocían que los profetas eran enviados de parte de Dios con un poder para hacer algo grande. Y esta mujer ya estaba entendiendo que alguien de parte de Dios estaba frente a ella. Le dijo: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén, es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Fíjate que ya aquí el Señor Jesucristo empieza a apuntar a propósito. ¿Tú sabías que en boca del Señor Jesús la palabra adoración tiene una estrecha ligadura con la palabra servicio? Cuando él fue tentado, él le dejó claro a Satanás que él solo adoraba a su Dios al cual servía, que nosotros solo debemos adorar al Padre al cual servimos. Y el Señor Jesús lleva a la samaritana a un punto de entender que hay un propósito y es adorar al Padre en espíritu y en verdad. Que ya no importa el lugar donde se va a rendir la adoración, porque ahora Dios está buscando el corazón para poder determinar si hay adoradores genuinos que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Tú te imaginas el impacto que esto ocasionó en la vida de esta mujer samaritana? No solo era samaritana, no, sino que era una mujer con una vida que le hacía vivir el rechazo, con una vida que le causaba vergüenza. Y el Señor Jesús no solo había llegado para mostrarle el don de Dios y la salvación, no solo había llegado para restaurarle emocionalmente, sino que también había llegado para manifestarle el propósito de Dios, para enseñarle una verdad universal, que todo aquel que se acerca a Dios debe hacerlo para adorarle y para servirle. Y eso habla de propósito. Y la mujer le dijo: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Qué maravilloso es como el Señor fue guiando a la samaritana hasta el punto en el que ella pudo entender que Él era el Salvador, que Él era el cumplimiento de la promesa de Dios, que Él era todo lo que ella necesitaba. Y sabes algo, en estos tiempos el Señor quiere que tú y que yo tengamos claro que Él es todo lo que nosotros necesitamos. Si tú sigues leyendo los versículos de este capítulo, tú te vas a dar cuenta que lo que ocurrió posteriormente es que muchos se convirtieron. En principio creyeron por lo que ella les dijo, pero ya después creían por lo que ellos mismos habían oído. El Señor, Dios, tenía un propósito de impactar esa región. Tenía el propósito de que muchos samaritanos creyeran en Él. Y para lograrlo, lo que hizo fue acercarse a una mujer, mostrarle como aquel que es suficiente para saciar todas las necesidades y luego usarle como un instrumento para que otros llegaran a su vida. Te digo esta noche, tú puedes ser ese uno que Dios está buscando para mostrarse como el suficiente. Tú puedes ser ese uno que Dios está buscando para transformarle y luego ser un instrumento poderoso para hacer grandes cosas en tu familia, para hacer grandes cosas en tu trabajo, para hacer grandes cosas en tu barrio, para hacer grandes cosas en la ciudad.
¿Por qué no para hacer grandes cosas en la nación? Pero primero tienes que conocer y entender la dádiva y el don de Dios. Primero tienes que conocer que Él es el Shaddai, el Dios suficiente. Primero tienes que conocer que lo que Él tiene para ti tiene un efecto en todas las áreas de tu vida. Si tú hoy que estás ahí necesitas que Dios te toque en tu vida espiritual, Él puede hacerlo porque es suficiente. Si tú necesitas que Él toque tu familia para restauración, Él puede hacerlo porque Él es suficiente. Si tú necesitas que Él te toque con provisión, Él puede hacerlo porque Él es suficiente. ¿Qué necesitas que Dios haga en esta noche por ti? ¿Qué necesitas que el Señor Jesucristo haga por tus hijos, por tu familia? ¿Qué necesitas que Dios haga? Porque Él es suficiente para hacerlo. Y mira, tal vez la samaritana nunca pensó que aquel día, a esa hora, su vida iba a ser transformada. Pero ya había un plan, un propósito de Dios en ejecución y se cumplió. En tu vida hay un plan de Dios que puede cumplirse si tan solo tú haces lo que la samaritana hizo. Cuando ella entendió que aquel que podía saciar la sed que ella tenía estaba frente a ella, ella no dudó en pedir del agua que le ofrecía. El Señor está ofreciéndonos de esa agua viva. El Señor está ofreciéndonos de su poder. El Señor está ofreciéndonos su compañía. El Señor está ofreciéndonos su provisión. El Señor está ofreciéndonos su protección. El Señor está ofreciéndonos su amor. Y la pregunta es, ¿comprendes tú el don de Dios? ¿Y sabes tú quién es el que te está invitando a conocerlo? Si es así, yo te invito a que oremos en esta hora. Vamos a decirle al Señor que lo reconocemos como el Dios suficiente en todas las cosas. Y vamos a decirle que queremos del agua viva que Él puede darnos. Vamos a decirle que necesitamos que Él nos transforme como lo hizo con la samaritana y que estamos dispuestos a que así sea hecho. Padre, en esta hora, Señor, vengo en acuerdo con cada uno de mis hermanos que está conectado, Señor, y con todas aquellas personas, Dios, que quizás aún, Señor, no te han conocido, pero que escuchan este audio, Padre. Señor, en esta hora nosotros reconocemos que tú eres el Dios suficiente. Que así como tú te manifestaste a tu pueblo como el proveedor, como el salvador, como el restaurador, Señor, así puedes manifestarte en este tiempo a nuestras vidas, Señor. Padre, que así como tú transformaste la vida de esta mujer samaritana, Dios, y la usaste como un instrumento para que otros pudieran llegar a ti, así puedes usarnos a cada uno de nosotros, Señor, y estamos dispuestos a que así lo hagas. Padre, hoy clamamos por aquellas personas que no han conocido el don de Dios, que no han conocido al Señor Jesucristo. Padre, aquellos que hacen parte de nuestra familia, de nuestro entorno, de nuestro círculo, Señor, y aún no te conocen. Padre, para que ellos puedan comprender que tu dádiva es vida eterna en Cristo Jesús. Para que puedan comprender que tú eres el Dios suficiente, Señor, que puedes saciar cualquier necesidad. Y aún te pedimos para que nosotros, que ya hemos tenido el privilegio de conocer al Señor Jesucristo y de recibirle en nuestro corazón, podamos entender cada día que tú tienes todo lo que necesitamos para todas las áreas. Padre, gracias porque tú te manifiestas como tu pueblo necesita que te manifiestes. Y gracias porque tú tienes en tu mano lo que tu pueblo necesita en cada tiempo y estás dispuesto a dárnoslos. Padre, muchísimas gracias. Que tu Espíritu Santo cada día firme esta convicción en nuestro corazón, Señor, y que cada día podamos caminar con esta verdad. Nuestro Dios es el Shaddai. Nuestro Dios es el Dios suficiente, el que puede saciar todas nuestras necesidades.
Muchísimas gracias, Señor. En el nombre de Jesús, para tu gloria y para tu honra. Amén. Qué poderoso mensaje, hermana Yaren, que el Señor te bendiga, ¿verdad? Qué bueno saber que nuestro Dios es suficiente, cualquiera que sea la necesidad que nosotros tengamos, Dios es suficiente. Bien, vamos entonces ahora si hay peticiones, vamos a pedirle a todos los que nos están viendo a través de esta transmisión, hermana Yaren, que por favor escriban sus peticiones allí en la sección de comentarios de Facebook y vamos a orar. Yo voy a ir colocando las peticiones en pantalla y vamos a orar por cada uno de estos. Voy a pedirles por favor rápidamente que escriban sus peticiones allí, porque tenemos un Dios que es suficiente, no importa cuál sea tu necesidad en esta noche, Dios es suficiente, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, vamos a esperar unos segunditos más, porque al parecer no hay peticiones, no he visto peticiones aquí todavía. Solamente mensajes hablando acerca de lo maravillosa que ha sido la enseñanza. Gloria a Dios. ¿Verdad? Amén, bendito sea nuestro Dios. Gloria al Señor. Bien, vamos entonces a orar para ser despedidos. Bueno, aquí tenemos una petición, hermana Yaren. Sí, señora. Padre, en esta hora, Señor, presentamos al hijo de la señora María Eugenia, señora Jorge Daniel, Dios mío. Lo presentamos delante de ti, Señor, y te rogamos, Padre, que tú abras sus ojos espirituales, Dios, que tú quites toda venda que él pueda tener, Señor, para que él pueda conocerte. Te rogamos en el nombre poderoso de Jesucristo, que así como la samaritana fue impactada por el mensaje de salvación y reconoció y pudo entender que el Cristo de la gloria estaba allí frente a ella, Jorge Daniel también pueda entender el mensaje de salvación, Señor, y su vida pueda ser transformada por ti. Padre, tú le das a la señora María Eugenia la palabra que dice: cree en el Señor y serán salvos tú y tu casa. Padre, que ella se pueda empoderar en esta palabra, que su fe en ti pueda aumentar, Señor, y pueda reclamar el cumplimiento de esta promesa, Dios mío. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Aquí tenemos otra, hermana Yaren. Yo las voy a ir colocando aquí y usted las puede ir leyendo. Sí, señora. Padre, oramos por la petición de la señora Inés, Señor. Ella pide para que tú nos guardes del contagio con el COVID-19. Padre, te damos gracias, Señor, porque hasta el día de hoy tú nos has guardado, Dios, y tú lo seguirás haciendo porque eres un Dios fiel a tus promesas. Padre, te rogamos que tú te sigas glorificando y que ese manto de protección que tú has traído a nuestras vidas lo extiendas a la vida de todos nuestros familiares, Señor, y te sigas glorificando, de tal manera que no se encuentre entre nosotros ninguna persona contagiada por COVID-19. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, amén. Padre, oramos por la señora Gilma Margarita. Ella pide, Señor, por un proyecto de vivienda que tiene. Padre, tú eres el Dios grande, eres el Dios poderoso. Tú eres el Dios que se manifiesta a tu pueblo como el proveedor, Señor. Ella tiene este proyecto de vivienda, Señor, y te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que tú le ayudes, Dios mío. Tú conoces la etapa en que este proyecto está y tú conoces lo que ella necesita, Señor. Y hoy clamamos a ese Dios suficiente para que provea todo lo necesario a fin de que ella pueda ver, Señor, este proyecto en el estado que ella lo anhela, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, oramos por la salud de la señora Marimar, Dios mío.
Tu palabra dice que por la llaga de Cristo nosotros fuimos curados. Y esta es la palabra que hoy desatamos sobre la vida de la señora Marimar, que por la llaga de Cristo ella ya fue curada, Dios mío. Cualquiera que sea el padecimiento de salud que ella tenga, sea físico, Señor, sea emocional o sea de origen espiritual, en esta noche clamamos para que tú le sanes, para que tú te glorifiques en el nombre de Jesús. Ahí está la petición por Jorge Daniel, que ya fue la primera por la que oramos. Padre, oramos por la señora Yolanda, Dios mío. Ella pide sanidad por su rodilla y bendición para su familia. Señor, manifiéstate en la vida de la señora Yolanda como el sanador. Toca tú sus rodillas, Señor, cualquiera que sea la causa de esa afección que ella padece. En esta noche rogamos para que tú la toques y tú le sanes, porque tú tienes el poder. De igual manera clamamos para que tú bendigas a toda su familia. Tu palabra nos enseña que de ti, Padre, toman nombre todas las familias de la tierra. Su familia tomó su nombre de ti y te rogamos que tú les bendigas en todo lo que ellos necesitan bendición. Padre, oramos por la salud de la señora Daira Castellón, Dios mío. No conocemos, Dios, qué tiene, pero tú sí lo sabes. Tú te manifestaste a tu pueblo como Jehová Rafa, el sanador. Y tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Y tu palabra nos enseña que por la llaga de Cristo ya fuimos curados. Por eso clamamos para que tú sanes a la señora Daira, Señor. Y que esto sea un testimonio de tu amor y de tu poder en este tiempo para su vida y para toda su familia en el nombre de Jesús. Padre, oramos por la petición de Estela, Señor. Ella pide de forma general para que tú sacies todas nuestras necesidades. Padre, esta es una petición que te agrada, Señor, porque tú estás interesado en que tu pueblo en este tiempo, Dios mío, te conozca como el Dios suficiente, como el Dios que puede saciar toda necesidad de cualquier índole, Señor, y en cualquier área. Y por eso clamamos conforme Estelita nos pide, Señor, que tú sacies toda necesidad en medio de tu pueblo, sea física, sea emocional, sea espiritual, sea financiera, sea social, cualquiera que sea la necesidad. Manifiéstate en medio de tu pueblo como te manifestaste en la vida de esta samaritana, saciando todas las necesidades. Padre, oramos por los hijos de la señora Judith. Señor, ella clama por conversión para ellos, Dios mío. Padre, oramos para que tú, Señor, los toques, para que tú ministres sus corazones, Señor, para que tú alumbres los ojos de sus entendimientos, Padre, y ellos puedan recibir el mensaje de salvación, Señor, y tú transformes sus vidas y hagas con ello aquello para lo cual tú les trajiste a esta tierra. Padre, gracias porque sabemos que tú responderás al clamor de la señora Judy, Dios mío, en el nombre de Jesús. Oramos por los hermanos de Cari, Señor, para que ellos puedan llegar a tus pies. Padre, cuánto te agradan las peticiones por salvación, porque son conforme a tu voluntad, Señor. Tu palabra nos dice que tú no quieres que ningún hombre perezca, sino que todos se vuelvan a ti para salvación. Padre, por eso oramos por conversión para los hermanos de Cari, Señor, para que tu evangelio, Señor, llegue a ellos con su poder y les salve en el poderoso nombre de Jesús. Y aún oramos por todos nuestros familiares que no te han conocido, para que tú abras camino y el evangelio pueda salvarles, Señor, de la manera como nos ha salvado por gracia a nosotros. Padre, oramos por la petición de nuestro hermano Norlando, Señor. Él pide que tú le ayudes a depender de ti 100%. Padre, hoy te rogamos en el nombre de Jesús para que tú le ayudes, Señor. Primero, para que le ayudes a comprender y a entender, Señor, tu voluntad. Y luego tú pongas el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor, porque es el camino para depender de ti. Fortalécelo en medio de toda situación, Señor, y en medio de todo dale la salida con la confianza que estás con Él. Padre, para que así Él pueda depender en todas las cosas de lo que tú quieras hacer.
Padre, oramos por la señora Catalina, Dios mío, que le van a operar de su ojo, Dios. Padre, te rogamos para que tú le asistas en todo lo que tiene que ver con este procedimiento, Señor. Padre, que tú des a los médicos sabiduría, que tú les des, Señor, entendimiento y guía, y que tú le des a la señora Catalina la gracia y el favor delante de todos aquellos que le atenderán. Padre, que tú toques su organismo, Señor, y permitas que esté en condiciones óptimas para esa cirugía, Señor, y que ella salga victoriosa teniendo una recuperación extraordinaria en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Padre, en tus manos le dejamos con la confianza que tú escuchas nuestro clamor y que tú responderás. Amén y amén. Muchas gracias, hermana Yaren. Y estamos confiando que el Señor, el Shaddai, el Todopoderoso, el Dios suficiente, va a responder cada una de estas peticiones. Hermana Yaren, gracias por este mensaje poderoso y animamos a todos los que nos están viendo en esta transmisión para que no se pierdan nuestras próximas transmisiones. Ya saben, los jovencitos, estén atentos el sábado para que puedan conectarse y todos nosotros también el domingo nuevamente a las 9 de la mañana. Y no olviden el discipulado mañana jueves a las 7 de la noche. Bien, que el Señor les bendiga, FECOP, que tengan una feliz noche y gracias a todos por haberse conectado. Amén.